todos, ¿cómo estáis? El día de hoy nos encontramos en un nuevo video para crear este caso de creación de videojuegos en Unity 2D. Hace un tiempo subí dos videos sobre un videojuego educativo llamado ¿Quién quiere ser científico? Y a mediados de noviembre del año pasado le hice una pequeña actualización donde le añadí una tabla periódica interactiva. No es la tabla periódica más completa del mundo, pero es funcional. Así que el día de hoy quiero mostrarte cómo la hice. Vamos allá. Aquí nos encontramos ya en nuestro proyecto de la tabla. Bueno, en realidad este proyecto es el de ¿Quién quiere ser científico? Sin embargo, esta es otra escena, la escena de la tabla periódica. Realmente es bastante sencillo porque tiene apenas dos scripts, que es una script llamada tabla y una script llamada cada. Pues los nombres, como saben, son bastante arbitrarios y mi completa invención, pero pueden llamarlo como quieran. Y esos corresponden a la cámara y a los bloques de la escena, porque como pueden ver la escena se divide pues en bloquecitos, que cada bloque correspondería a un elemento de la tabla periódica. Vamos a ver cómo funcionaría. Si yo le pongo play, puedo primero distinguir cada uno por colores. Puedo colocarlos todos de diferentes colores a la vez, o hacer que cada uno sea por aparte. Además de eso, yo le puedo pulsar en un objeto, por ejemplo me sale esta animación y me dice cuál es su símbolo, cuál es su nombre, cuál es su número atómico y cuál es su masa atómica. Como pueden ver, no es la cosa más completa del mundo, sin embargo está bastante bien. Así que ¿cómo lo podemos hacer? Primero hay que entender que la escena tiene principalmente la cámara, que pues es una cámara normal. Lo único que tiene de diferente es que le añadimos la script de tabla. Ahorita vamos a ver de qué se compone esta script. Tiene una luz y tiene un event system. El event system, para los que no sepan, es para poder hacer que el canvas, que es todo lo gráfico, funcione. Así que ese tiene que estar aquí. Y el resto, lo bacano de la escena del proyecto, se divide en dos bloques, en escena 1 y escena 2, que normalmente van a estar desactivados. Sin embargo, a la hora de iniciar el proyecto deben de estar los dos encendidos para que unas variables se configuren correctamente. Sin embargo, por ahora vamos a activar, por ejemplo, la escena 2. La escena 1 se divide a su vez en tres carpetas, por llamarlo de alguna forma. Elementos, que son todos los cuadraditos de la tabla periódica. ¿Qué es lo que tienen los cuadrados? Tienen un sprite renderer que le coloca el sprite de que es un cuadrado, y tiene la script cada. Esto es muy importante. Esta es la segunda y última script que tiene el proyecto, que cada cuadrado de toda la tabla periódica tiene la misma script, se llama cada, de cada uno. Además de eso tiene un box collider. ¿Para qué? Para poder detectar cuando le ponemos clic encima. También tenemos el canvas, en el cual tenemos los botones de gases nobles, alcalino, alcalino térreo, metales de transición, lantánidos, actínidos, metales del bloque P, no metales y nada. Y por último tenemos los textos. Los textos no son del canvas, puesto que sería algo bastante difícil de ubicar. Así que son objetos independientes cada uno, ubicados de tal forma, como pueden ver aquí, se ve como si estuvieran desfasados. Sin embargo, a la hora de meterse en el juego no están desfasados, así que hay que ubicarlos de cierta forma. Bueno, y la segunda escena, o sea, el segundo bloque de objetos, se compone de el cuadrado exterior, que es un panel, el canvas, que tiene el número atómico, el peso atómico, el símbolo y el nombre, y un botón. Así que como pueden ver, realmente ese no es para nada complejo. Así que vamos a ver cómo funcionan las scripts para entender cómo funciona todo por dentro. En primer lugar tenemos la script más sencilla de todas, que es la script que se compone cada uno de los cuadrados de la tabla periódica, que es la script cada. En esta script tenemos estas variables. Las tres primeras son variables de objetos: el objeto ani, el objeto cos y el objeto cama. El objeto cama es de cámara, y ani y cos son las dos escenas, ani siendo la escena 1 y cos siendo la escena 2. Después tenemos dos variables, una flotante llamada temporizador y una booleana llamada empezar. Estas de aquí son como yo siempre he programado los temporizadores. Y por último tenemos cuatro variables, los cuales tienen el símbolo del objeto, el nombre, el peso atómico y el número atómico. Esto se debe a que se me ocurrió esta forma para poder, a la hora de pasar a la segunda escena, tener cada uno de los objetos con todos los datos.
Me pareció bastante complicado hacerlo de otra forma, así que realmente la cámara, o sea, el juego no sabe nada de ningún elemento, no lo sabe. Pero cada elemento tiene guardado en su interior su nombre, su símbolo, su peso atómico y su número atómico. De manera que cuando yo pulso clic, por ejemplo, en Boro, él le da la información al juego. De manera que ya el juego lo puede proyectar y ya mostrar como si el juego lo supiera. Pero realmente el que lo sabe es el objeto. Cada objeto sabe su propia información. Así fue como lo programé. Después tenemos en el Void Awake que configuramos Kama, Cos y Annie con el objeto correspondiente, con la función GameObject.find. Es por eso que todos los objetos tienen que estar activados al principio de la escena, para que los pueda detectar y configurar en las variables correspondientes. La variable Annie se vuelve escena 1, la variable Cos se vuelve escena 2 y la variable Kama se vuelve cámara. Después de eso, en el Void Start hacemos que la escena 2, o sea Cos, se desactive, quedando únicamente la escena 1. Y por último tenemos el temporizador. Cuando el temporizador, el empezar sea true, pues empieza a contar. Y cuando pase un segundo, entonces el temporizador se reinicia, la escena 2 se activa, la escena 1 se apaga y cada uno de los datos del elemento se pasan a la cámara con esta función, lo que les explicaba ahorita. Se busca la cámara al componente tabla, que es la otra script, y se le dice que la variable va a ser igual a la variable que nosotros configuramos en cada uno de los objetos. Por ejemplo, aquí dice símbolo.text va a ser igual a sim, número.text va a ser igual a num, nombre.text va a ser igual a nom y peso.text va a ser igual a pes. Y además aquí tenemos un void onMouseDown, que es para detectar cuando le hacemos clic. Y lo que dice es que va a hacer una animación de que la escena 1 se va a desaparecer. Y empieza el temporizador. Esa animación es la siguiente. Cuando yo pulso un botón van a ver que la tabla periódica se vuelve chiquita. Esa es esa animación. Vamos a ver cada uno de los objetos programados. Bueno, no cada uno porque nos quedamos aquí años. Pero bueno, por ejemplo, vamos a tener aquí un cuadrado. El cuadrado 8, que es el cuadrado de... creo que es el de berilio. Sí, es de berilio. Tenemos, como pueden ver aquí, la script. Y como pueden ver, Annie, Cos y Kama al principio no tienen nada seleccionado. Pero a la hora de que yo le dé un clic al juego, se va a seleccionar automáticamente por el código que dijimos. A ver, ahí está. Escena 1, escena 2 es cámara. Después tenemos el temporizador, el empezar. Y como pueden ver, tiene configurado su símbolo, su nombre, su peso y su número. Y cada uno lo tiene. Y van a ver que cuando yo pulso clic en cualquiera, por ejemplo este es Francio, así que yo pulso en Francio, van a ver cómo el temporizador va a empezar a contar hasta llegar a la segunda escena. Ahora vamos a ver cómo funciona la cámara con la script tabla. Esa es la script más larga y más complicada, sin embargo no es demasiado. Lo que tenemos en ella es lo siguiente. Primero tenemos todas estas variables para los colores de los elementos. Tenemos, todos se llaman rojo, rojo 1, rojo 2, rojo 3, rojo 4, rojo 5, rojo 6, rojo 7, pero realmente son colores diferentes al rojo, así que no se preocupen. Y además tenemos una que es blanco. Son materiales. Después tenemos todos los cuadrados de la tabla periódica metidos en variables. Como es muy complicado hacer... ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Creo que 115. Entonces es muy complicado hacer 115 variables. Entonces tan solo hacemos una variable por cada grupo de la tabla periódica: gases nobles, todos, alcalino, alcalino térreo, metales de transición, lantánidos, actínidos, bloque P y no metales. De manera que como estas variables son cadenas de información, entonces podemos dentro de cada una de estas variables meter muchos sprite renderer. Así que así es como está configurado. Después tenemos las 4 variables que son número, símbolo, peso y nombre, las cuales se van a reemplazar por los datos que cada uno de los elementos tiene. Y por último tenemos dos objetos de tipo GameObject, que son la escena 1 y la escena 2. Al despertar, la escena 1 y la escena 2 se configuran con los objetos correspondientes. Y el resto funciona con funciones para los botones y con bucles for para los colores. Vamos a empezar con los colores. Por ejemplo, al empezar yo quiero que todos los colores, todos los cuadrados sean blancos. Para ello hacemos un for.
que un for es un bucle que se repite cierta cantidad de veces. El for lo vamos a hacer con la variable i, que debe de ser menor a 127, que es la cantidad de elementos que tiene la tabla periódica. Y después decimos que cada uno de los elementos de la tabla periódica van a ser igual a blanco, con i. Entonces va a empezar y va a decir, elemento 1 va a ser igual a blanco, se le suma a i 1, y así sucesivamente hasta llegar a que i es 127. Entonces, como pasó por ese bucle, ese proceso de que todos los elementos van a ir cambiando, todos los elementos van a quedar de color blanco. Después tenemos las funciones. Por ejemplo, la función del botón gases nobles tiene un for donde los gases nobles se colocan de material rojo. Después tenemos el botón volver, donde la escena 2 se desactiva, la escena 1 se activa, y la escena 1 va a reproducir una animación para volver a entrar. Después tenemos el void blanco, donde es la misma función del start. Después el botón alcalino, donde hacemos un for con los alcalinos para que cambie al rojo 1. Después una función con los alcalinoterrios, que hace que todos cambien al material rojo 2. Después con los materiales de transición para que todos cambien del material rojo 3. Después a los lantánidos para que todos cambien del material rojo 4. Y después los actínidos con rojo 5. Y así también con el bloque P y con los no metales. De esta forma, vamos a ver cómo tiene todas las variables configuradas. Tenemos el juego programado. Vamos a mirar la script dentro de cámara. Como pueden ver, cada una de las variables de material los tiene ya de por sí puesto. Vamos a buscarlos aquí. Aquí tenemos todos los materiales que utiliza esto. Además, tenemos dentro de, por ejemplo, los gases nobles, todos los cuadrados que corresponden a elementos que son gases nobles. Dentro de todos los elementos, absolutamente. Dentro de alcalinos, todos los alcalinos. Dentro del alcalinoterrio, todos los alcalinoterrios. Dentro de los metales de transición, todos los metales de transición. Dentro de los lantánidos, todos los lantánidos. Dentro de los actínidos, todos los actínidos. Y dentro de los alcalinoterrios, todos los alcalinoterrios. Así con el resto. Y también con los lantánidos, actínidos, bloques P y no metales. Después tenemos número, símbolo, peso y nombre, los cuales corresponden a objetos del canvas, que son el texto de número, peso, símbolo y nombre. Y por último tenemos los dos objetos de las escenas. Así que de esta forma, como pueden ver, está programado la tabla periódica. Ya también uno puede configurar al principio del juego como tal un objeto, una script, para que te mande a través de un botón a esa escena que sería la tabla. Y así es como quedaría. Tendríamos quién quiere ser científico, con un botón grande en el medio que sería para jugar al cuestionario, y el botón de la derecha que es para entrar a la tabla periódica, donde ya puedes ir mirando cada uno de los elementos. Así que, como pueden ver, así fue programado. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Si les den un like, suscríbanse y compártanlo para poder llegar a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.